Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Confundidos en Teología. Y más bien es compartiendo mi propia experiencia y viendo a través de, yo diría, estos 10 años, la multitud de diálogos, de conversaciones, de debates con personas, tratando de entender mejor nuestra vida, nuestra realidad, las ideas que nos influenciaron desde niño y cómo a través de ahora nuestra adultez, al uno volverlas a revisarlas, entonces uno con una nueva perspectiva, entonces puede ver el por qué confundidos en teología. Así que te comparto estas notas y comienzo con esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que por la teología causa confusión? Entonces, cuando digo la teología, pues veamos que la teología tiene que ver con el estudio de Dios. Y a través de la tradición de fe occidental judeo-romana cristiana, que como aquí he compartido muchas veces, yo nací, fui criado en esta religión, pues entonces la teología que uno entiende es de una forma. Entonces uno puede estar toda la vida en esa teología, en esa creencia y con el mismo grupo de personas, y por eso puede estar toda la vida, por cuanto desde que nació es lo único que conoce, por cuanto con las personas que se reúnen naturalmente creen lo mismo, pues naturalmente así se van a identificar y eso va a venir a ser su verdad, y así es como ven el mundo y su presente, y así viene a ser la ley de causa y efecto, porque como el hombre piensa, así su vida es, y así lo que creemos, pues eso va a definir las acciones que tomamos, los pensamientos, las actividades que hacemos, con quiénes lo hacemos, cómo lo hacemos. Y a eso me refiero a la teología como en este caso, como la creencia en Dios, como se nos enseñó. La educación de Dios que tenemos, el estudio de Dios que hemos hecho, pues si ha sido formalizado a través de los lentes occidentales bajo la sombrilla de lo que yo llamo la tradición de fe judeo-romana cristiana, pues entonces la teología se va a ver de una forma única, exclusiva, y se va a ignorar otras tradiciones de fe, otras teologías, otros estudios sobre Dios, porque ya como uno ha sido condicionado a uno, pues en ese uno que uno ha sido condicionado, te enseñan de que este es el único y no existe ninguno otro. Pero hoy día, cuando miramos la verdad del mundo, nos podemos dar de cuenta las muchas teologías que existen. Por eso, nuevamente, cuando volvemos a la pregunta de ¿qué es lo que por la teología causa confusión? Pues me refiero a cuando estamos solamente condicionados a una forma de
conocer a Dios. Entonces te comparto como respuestas y vamos a mirarlos en dos respuestas. Son la primera, ¿qué es lo que por la teología causa confusión? La primera te comparto, porque ignoramos la historia. Y cuando me refiero a la historia, me refiero a la historia de la humanidad. Conocer cuántos años reales de historia. Es como decir, conocer sobre África un poco. ¿Cuánto tiempo históricamente? ¿Qué evidencias tienen históricas? Japón, China, ¿qué evidencias históricas? ¿Hasta qué tiempo uno puede conseguir? Como decir, evidencias que demuestren, wow, mira la antigüedad también de India y de otros lugares del mundo. Entonces, esto nos puede simplemente ayudar a prestarle atención a la historia naturalmente. Y por eso, como primer punto, he observado esto, que ignoramos la historia y en la historia ignoramos el origen de enseñanzas espirituales en historias, a través de la historia, a través de la verdad y de la historia de la humanidad. La humanidad ha utilizado historias, cuentos, mitos, fábulas, para compartir verdades de la vida natural y han optado por este tipo de metodología para enseñar. Y eso he aprendido que es significativo y en el caso mío lo utilizo como una de esos puntos que mantienen a una persona, ¿ves?, confundidos en la teología por ser ignorantes de la historia y cómo a través de la historia, naturalmente, originalmente, se han usado cuentos, historias, parábolas, mitos para enseñar verdades de la vida, sociopolíticas, espirituales, y que hasta el día de hoy nos influencian. Entonces, el otro punto, el punto número 2, vendría a ser la teología occidental, en el lado del mundo que vivimos y que hemos sido formalizados y condicionados, interpreta lo espiritual literalmente. Y te doy ejemplos de esto. En la Biblia tenemos estas historias. El nacimiento del Hijo de Dios en una virgen por el Espíritu Santo. Otra, la tentación de Jesús. Jesús tentado por Satanás y el diablo. Otra, la transfiguración. Según Mateo capítulo 17, en el monte se apareció Moisés y Elías. Y el rostro de Jesús resplandeció. Otro, la resurrección de Lázaro. Lázaro estuvo enfermo. Su enfermedad se puso peor gradualmente hasta que murió. Después que murió 4 días, según la historia, en la tumba que ya
mal olía y fue resucitado. Y el último, la resurrección de Cristo. Nuevamente vuelvo a este segundo punto que mantiene a personas confundidas en su teología. Es porque interpretan lo espiritual, enseñanzas espirituales, literalmente. Y estos 5 ejemplos son 5 de muchos que a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia contiene tantas enseñanzas espirituales y lamentablemente por ignorar la historia vivimos confundidos en nuestra teología occidental. Y por eso la condición de las religiones hoy en el presente. En conclusión, la teología verdadera como el estudio de Dios. Y algo significativo es Dios según Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 nos habla, Dios es espíritu. ¿No crees que una realidad espiritual siempre es presente a través de toda la humanidad? Por eso, la teología verdadera demanda que se estudie verdaderamente la realidad de Dios por ser una verdad espiritual. Nuevamente, la teología verdadera como el estudio de Dios motivaría a las personas a conocer la verdad de Dios según la historia, no solamente según la teología de una tradición de fe, sino también motivaría a investigar la verdad del origen de las escrituras inspiradas por Dios como enseñanzas creadas para causar devoción a Dios en la vivencia, en la práctica. Vemos que es necesario para crecer espiritualmente salir de nuestra zona de comodidad y más de todo lo que nos ha influenciado. Comparémonos con Pablo. Comparémonos con Nicodemo. Y por el fin de conocer la verdad y conocer a Dios y conocer la verdadera teología. Entonces, espero que te motive estas palabras a déjame investigar un poco de la historia. Déjame ver cuál es el origen de Dios. ¿Cuáles son los conceptos, la idea? ¿Cuál es la revelación de Dios al mundo según otras naciones? Conoce la revelación de Dios al mundo según la India y te darás cuenta del origen del monoteísmo. Y no te estoy diciendo esto para enfatizar en una tradición o una religión como si fuera algo mejor que otra. No, ahí está nuestra confusión por la teología. Sino
te comparto esto como verdad para el crecimiento espiritual, para conocer cómo el entendimiento de verdades espiritual a través de la humanidad, a través de nuestra historia, ha sido y sigue siendo una verdad siempre presente. Y tal vez nuestra condición, ¿ves? Nuestra ignorancia, nuestra confusión en nuestra teología, ¿ves? Nos mantiene así. Eso te invito a ampliar el conocimiento de verdades espirituales, y esto nos motivará a crecer en el conocimiento de Dios. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.